Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un lunes con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a analizar con Diego Genú qué fue lo que dejó Cristina ayer en el Te Deum, después de 8 años en el Te Deum en la Catedral Metropolitana, en esta reconciliación del kirchnerismo con la Iglesia Católica y con el Papa Francisco, con Bergoglio, y también el discurso de Cristina, como pocas veces refundacional del kirchnerismo en Plaza de Mayo, en el cual Cristina comparó el modelo kirchnerista con la gesta de 1810, también con el quiebre que significó en la historia de la humanidad Jesucristo, para la historia de Occidente, para la historia moderna, y también en un intento por tratar de alinear la tropa, es decir, insuflar de alguna manera futuro para el modelo kirchnerista, para la tropa propia, porque mientras Cristina estaba en Plaza de Mayo, donde no estuvo Daniel Scioli, bueno, se están moviendo en el Gran Buenos Aires buena parte del peronismo bonaerense, y están armando alrededor de dos figuras. Por un lado, Daniel Scioli, que es quien concita hoy dentro de la estructura del PJ la mayor cantidad de adhesiones, y por el otro lado, Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Así que en un ratito van a escucharla a la presidenta en un intento, algunos dicen que hasta conmovedor, para tratar de alinear a la tropa y mostrarles que el futuro está dentro del modelo kirchnerista y no con alguna de las alternativas que está esbozando el peronismo por estos días. También en un ratito vamos a hablar con Facundo Moyano, que lo tenía hasta acá, hasta hace un instante. Sí, pero a ver, pongámoslo ahí para poder verlo a Facundo Moyano. Vamos a estar hablando en un ratito con él, y después con José Ignacio de Mendiguren, el diputado del Frente Renovador. Con ellos vamos a estar dialogando en un ratito sobre qué está pasando en el ámbito empresarial y también en el sindicalismo con miras al 2015. Bueno, también vamos a hacer un repaso interesante de todo lo que está pasando en UNEN y con Macri, con idas y vueltas entre UNEN y Macri, algunos coqueteos de Macri con Elisa Carrió, palos para Pino Solanas y bueno, movidas cruzadas entre el espacio no peronista, el que representa Mauricio Macri por un lado y por el otro lado el Frente UNEN. Antes de meternos en esos temas, a ver, déjenme contarles qué ha pasado hoy en materia económica. Por un lado, el dólar oficial estuvo tranquilo, el Banco Central acumuló un poco de reservas y cerró en 8,09. El dólar paralelo subió un poquito a 11,60, se ha estabilizado evidentemente en un escalón más arriba de cómo estaba hace 10 días, por arriba de los 11 pesos, y está en una brecha del 43% más caro que el dólar oficial. Este es el dólar fuga en blanco, que de alguna manera muestra cómo fugan los dólares a aquellos que tienen inversiones, bancos, empresas, y no lo hacen a través del paralelo, sino lo hacen en blanco. Estamos con plasma nuevo, así que podés abrirme el plano acá, Nico, que se puede ver perfecto con nosotros encuadrados en el plasma. Bueno, este dólar que el gobierno está con dificultades para tratar de domar, el dólar paralelo en 11,60, el oficial que algunos dicen que lo ha fijado de manera audaz, porque la inflación se ha ido comiendo la devaluación real de enero, tiene una salida para el gobierno, que es la búsqueda de dólares en el exterior. Hoy viajó a París el ministro de Economía, Axel Kicillof, buscando básicamente salir de este dilema que tiene el gobierno en este momento, donde por un lado trata de estabilizar el dólar y se le ahoga la economía porque está en una recesión, un estancamiento, con varios sectores que antes eran motor del crecimiento y que hoy están en recesión. Y por otro lado, si le da un poquito de aire a la economía tratando de bajar la tasa de interés, se le dispara el dólar paralelo, como ocurrió la semana pasada. Bueno, Kicillof le ha dicho a la presidenta que, pese a lo que dice Juan Carlos Fábrega, que se resiste a bajar las tasas de interés porque dice, si no me corren contra el dólar, él tiene la solución. ¿Y cuál es la gran apuesta de Kicillof? Bueno, cerrar esta semana o a lo sumo la semana próxima con el Club de París, esta deuda de 9.000, 10.000 millones de dólares. Hay una discusión sobre el monto que Argentina mantiene con 19 países desarrollados. Es una deuda que viene de hace décadas y que desde el 2001 está en default, y si Argentina logra renegociar esta deuda
proponiendo un plan de pagos a 5 o 6 años con un pago cash que hay que ver cuánto es, 500, 1.000 millones de dólares en el próximo año. Se le abrirían algunas ventanillas de financiamiento adicionales que hoy están cerradas. Esa es la gran apuesta de Kicillof. Tratar de abrir esas ventanillas de financiamiento para que ingresen dólares frescos, dólares financieros al país, y de esa manera tratar de recuperar un poco la actividad económica y salir de este conteo día a día de si faltan los dólares en la reserva del Banco Central o se dispara un pesito y medio el dólar paralelo y le mete presión al dólar oficial, y al mismo tiempo tiene que salir a subir nuevamente las tasas de interés Juan Carlos Fábrega en el Banco Central. Es decir, Kicillof tiene como gran apuesta, y esto es lo que ha comprado Cristina, tratar de cerrar con el Club de París y después en la segunda mitad del año salir a emitir deuda, a buscar financiamiento externo. Mientras todo esto ocurre, ya lo tenemos sentadito a Facundo Moyano, ahora sí, mirá qué galán que está Facundo Moyano en el aire de Canal 26 en Plan M. Gracias por venir, Moyano. Gracias por venir, José Ignacio de Mendiguren. Bueno, mientras esto ocurre, ¿qué pasa en la economía real? Es el gran interrogante. Y hay quienes dicen, y yo comparto, que lo que estamos viendo como recesión no tiene que ver solamente con la suba de las tasas de interés, es decir, no es solamente Fábrega el causante ahora de todos los males, como algunos piensan cerca de la presidenta o los muchachos de la Cámpora. Fábrega en enero era el ídolo que había logrado estabilizar la situación cambiaria, llevando el dólar a 8, subiendo las tasas de interés y frenando la corrida al dólar. Hoy parece ser el ogro, el cuco, que planchó la economía, que la puso en la recesión. Bueno, no es ni una cosa ni la otra, Fábrega, pero a diferencia de lo que muchos piensan, esta recesión en la cual está entrando la economía, con estancamiento del consumo, que era uno de los motores del crecimiento, no solamente tiene que ver con que Fábrega encareció la tasa de interés y subió fuertemente las cuotas para el crédito al consumo o para la inversión, sino también tiene que ver con la caída del poder adquisitivo de los salarios y sobre todo de los sectores de menores recursos. Fíjense estos gráficos que muestran lo que se llama el serrucho. Gráficos que sería bueno que alguien le acercara a la presidenta, porque si Cristina viera este gráfico del serrucho, se daría cuenta por qué en los últimos 2 años y medio es prácticamente imposible mejorar el poder de compra salarial de los jubilados, de los que cobran la asignación por hijo o los que cobran el salario mínimo en el contexto de una economía de alta inflación. Esta es la asignación universal por hijo en términos reales. Todos los picos son los anuncios que se hacen, corremos un poquito para acá, esto es en noviembre del 2009 cuando se anunció la asignación universal por hijo. Bueno, cuando se hace el anuncio, tiene un poder de compra. Real significa descontada la inflación. Inmediatamente después del anuncio, la inflación se empieza a comer el poder de compra de la asignación por hijo. Entonces, al año siguiente, Cristina hace el anuncio de la nueva suba nominal de la asignación por hijo. Y todos aplauden en Olivos, en cadena nacional. E inmediatamente, al mes siguiente, empieza a caer nuevamente el poder de compra. Es decir, ¿cuánto compras con la asignación por hijo? Es decir, al momento del anuncio siempre hay un pico y después inmediatamente esto dura un mes, a lo sumo 2 meses, y ya estás durante varios meses en el tobogán de tu poder de compra. Es decir, compras menos, no solamente que al momento del anuncio, obviamente, sino que el año anterior. Y lo mismo pasó en 2010, cuando se hizo el anuncio de la suba de la asignación por hijo en julio del 2011, de nuevo aplausos en Olivos, cadena nacional, e inmediatamente la inflación se va comiendo el poder de compra y prácticamente al mes siguiente o a los 2 meses ya estás con un poder de compra inferior incluso al de igual mes en los años anteriores. Bueno, lo mismo pasó en julio del 2012, aplausos en Olivos, cadena nacional, todos hablando de la redistribución del ingreso y el modelo de matriz diversificada con inclusión social. Y después del anuncio, cuando Cristina se va a dormir y algunos funcionarios, bueno, van a hacer sus tareas y siguen con sus labores, la inflación, porque los precios aumentan todos los días, no sé si sabían, y la asignación por hijo aumenta una vez por año, la inflación se empieza a comer el poder de compra de la asignación por hijo. Y inmediatamente ya quedas con un poder de compra, podés comprar en el changuito, menos no solamente al momento del anuncio, obviamente, sino que el año anterior e incluso que cuando se lanzó la asignación por hijo. Esto se llama el serrucho de la asignación por hijo.
El gobierno trató de romper esta lógica perversa. Fíjate acá, abrime el plano por favor. Acá, en junio del 2013, cuando por primera vez hace un anuncio que está bien por encima de la inflación. Todos los anuncios de aumento era simplemente para compensar la inflación, pero en un momento determinado del tiempo, cuando los dejaste a los 3,5 millones de pibes que cobran la asignación por hijo, sus padres que están desocupados o trabajando en el negro durante muchos meses, con menos poder de compra que los años anteriores. Por eso el serrucho. Es decir, la recomposición es en un mes, pero después estás muchos meses comprando con menos capacidad adquisitiva que en los años anteriores. El gobierno trata de romper esta lógica perversa en junio del 2013, el año pasado, cuando da un aumento de la asignación por hijo del 35%. Es decir, bien por arriba de la inflación pasada, que estaba en el orden en el año anterior del 25%. Y eso significa que tiene más aire. Es decir, hay una mayor cantidad de meses que la caída nuevamente del poder adquisitivo por la inflación te permiten aún así estar por arriba de los años anteriores. Pero esto dura, no demasiado, esto dura prácticamente hasta acá. Es decir, hasta enero del 2014. Ya en enero del 2014, como se aceleró tanto la inflación a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2013, ya en enero del 2014 estabas por acá. Es decir, ya estabas en el mismo nivel de compra que los años anteriores. Y la inflación, sobre todo en estos 3 meses que han sido fatídicos desde el punto de vista inflacionario, siguió comiéndose el poder de compra de las asignaciones por hijo, y hasta esta semana, porque estamos en mayo todavía y el aumento va a ser recién en junio, hasta esta semana estamos con un poder adquisitivo de los que cobran la asignación por hijo que es 24% menor, pueden comprar un cuarto menos de lo que compraban en junio del año pasado, pero aún así es casi 10% menor que cuando se lanzó la asignación por hijo en noviembre del 2009. Esto significa que el serrucho, lo mismo, ha sido tan afilado por la inflación de los últimos meses, que no solamente te comió todo el poder adquisitivo de este fuerte aumento que hubo el año pasado de la asignación por hijo, y te comió un cuarto de la asignación, sino que hoy, hasta mayo, los que cobran la asignación por hijo están 10% menos en poder adquisitivo de lo que estaban en noviembre del año pasado. Es decir, compran mucho menos. El gobierno anunció a partir de la semana próxima, para junio, un aumento del 40% de la asignación por hijo. Esto le da aire, porque va a haber una recomposición en términos nominales. Ahora, ¿cuánto es en términos reales el aumento real descontado de la inflación junio de este año respecto a junio del año pasado? Solo del 4%. Es decir, Cristina hizo una cadena nacional. El anuncio del aumento del 40% nominal de la asignación por hijo para poner una recomposición de solo 4% de la AUH. ¿De quién son estas cifras? Del CIFRA. Es el Centro de Estudios de la CTA de Hugo Yasky, insospechada de opositora. La verdad que un informe muy interesante que demuestra cómo, si bien este aumento es muy importante, el 40%, está solo 4% arriba en términos reales de junio del año pasado, la asignación por hijo. Ahora, esto en un par de meses, tal vez en agosto, a más tardar en septiembre, se lo va a comer la inflación. Con entre 1,5 y 2% de inflación mensual, en agosto o en septiembre estás nuevamente, te comieron el aumento y estás en el mismo nivel de asignación por hijo del año pasado. Y la marcha va a continuar si sigue la dinámica inflacionaria, y tal vez en marzo o abril la asignación por hijo, el poder de compra, lo que puedas comprar con la asignación por hijo, esté nuevamente por debajo del nivel de noviembre del 2009. Obviamente mucho va a estar de nuevo por acá, mucho más abajo de lo que fue el año pasado, incluso del 2012, del 2011. Bueno, este es el serrucho que Cristina debiera ver. El serrucho, el gráfico de serrucho, que indica que todos los aumentos que se anuncian se los come después la inflación. Y cuando la inflación te va comiendo el salario, la asignación por hijo, la jubilación, no es algo que ocurra un día, sino que es algo que ocurre todos los días. Y vos tenés que bancarte un año hasta que viene el nuevo anuncio y los aplausos. Y después estás de nuevo un año perdiendo poder adquisitivo hasta que venga el nuevo anuncio. Bueno, miren lo que pasa con el salario mínimo real. Un salario mínimo que obviamente ahora el gobierno tiene que aumentar, tiene que llamar al Consejo del Salario y tiene que aumentarlo nuevamente porque se lo comió totalmente la inflación. Es el mismo gráfico, el gráfico del serrucho,
De nuevo, la fuente es Cifra, el centro de estudios que dirige Eduardo Basualdo, de la CTA de Hugo Yasky, insospechado, insisto, de opositora. Fíjense lo que ha pasado con este es el último aumento del salario mínimo. En términos nominales se lo llevó a 3.600 pesos a partir de enero. Estaba acá en 100, marzo del 2014 estaba acá en 100, se recompuso en enero cuando subió un poquito en términos reales, pero lo mismo el salario mínimo estaba muy por debajo, aún con esta recomposición, muy por debajo de mediados del año pasado, de agosto del año pasado. Ahora, esta recomposición en enero del salario mínimo que hace este piquito del serrucho, se lo comió ya la inflación de los 3 meses siguientes, enero, febrero y marzo. Y de nuevo, el aumento de 3.600 pesos es lo mismo que volvieras a 3.300 pesos en términos reales. Tiki, tiki. Se lo comió la inflación. Bueno, este salario mínimo en marzo del 2014, hay que ver los datos de abril y mayo, hoy es 7% menor que en marzo del 2012. Es decir, el poder de compra del salario mínimo, pese a todos los aumentos que hubo del salario mínimo, hoy es 7% menor que en marzo del 2013, perdón. Y es 11% menor, o entre 10 y 11% menor, que enero del 2012. Porque de nuevo, van los sindicalistas, negocian en el Consejo del Salario el aumento del salario mínimo en términos nominales, y viene el serruchito, se lo come la inflación, de nuevo el aumento, y viene la inflación, y de nuevo el aumento, y de nuevo la inflación, y de nuevo el aumento. Y siempre para estar en el mismo lugar del río. Pero volvés al punto de partida, y los aplausos y los anuncios, mucho tiempo después. Durante todo este tiempo tenés que comerte, bancarte, tener un poder adquisitivo inferior al momento de los anuncios, muy inferior, incluso inferior a los años anteriores. Finalmente les quiero mostrar qué pasa con la jubilación mínima, porque lo que está ocurriendo con la jubilación mínima en la Argentina es algo similar, pero agravado en los últimos meses. Este es un gráfico que le pedí que hiciera en base a los datos de jubilación mínima en términos reales, descontada la inflación, a la consultora ABCEB de Dante Sica. E insisto, tanto los datos de la CTA de Yasky como de la consultora ABCEB de inflación de los últimos años toman los datos de inflación en 9 provincias, es decir, las provincias que siguieron midiendo la inflación al margen del INDEC destruido por Moreno. Y para los últimos meses toman el dato oficial de inflación porque se considera que más o menos el gobierno blanqueó la inflación en el índice nacional urbano que ha publicado Kicillof en los últimos meses. Bueno, fíjense lo que pasa de nuevo con las jubilaciones. Esto es desde marzo del 2011. De nuevo, un aumento en marzo y en septiembre. Las jubilaciones tienen el beneficio de que son 2 veces por año el aumento, pero lo mismo, el aumento se lo come la inflación. El aumento en septiembre del 2011 se lo come la inflación y volvés atrás del aumento anterior. El aumento se lo come la inflación. El aumento se la come la inflación. Las jubilaciones tuvieron el efecto positivo de que en el 2011 fue muy importante el aumento, 37% de las jubilaciones, con lo cual, si bien después en este serrucho vas volviendo al mes anterior, más o menos en los picos vas ganando, es decir, 123, 124, 127, en términos reales la jubilación va recuperando, pero durante varios meses está en poder adquisitivo en caída, y el aumento y se lo come la inflación. Bueno, ¿qué ha pasado a partir de septiembre del 2013? Lo que ha pasado en septiembre del 2013, este es el último dato, es que la inflación se comió fuertemente las jubilaciones hasta febrero del 2014. Y este es el aumento, el último que se anunció, del 11,3%. Pero fíjense que este aumento del 11,3% no le permitió a los jubilados que cobran la mínima, que son el 75% de los jubilados, no les permitió ni siquiera volver al poder adquisitivo ni de septiembre, ni siquiera al de marzo del 2013, ni siquiera al de marzo del 2012, cuando era 123, acá es 120. Es decir, los jubilados, con el aumento del 11%, hoy tienen menos poder adquisitivo, los que cobran la mínima, que 2 años atrás, que en marzo del 2012. Y lo peor de todo es que la inflación se sigue comiendo la jubilación mínima. Con lo cual, este es un cálculo que hace ABCEB a junio, calculando en mayo y en junio una inflación de casi el 2% mensual,
que es más o menos lo que se calcula, pero si fuera un poquito más, un poquito menos, no haría gran diferencia, va a estar en un piso en junio del 2014 y todavía tienen que bancar los jubilados hasta septiembre del 2014 para el próximo aumento. Este piso, en junio, ahora a partir de la semana que viene, significa que los jubilados van a estar cobrando en términos reales 15% menos que en septiembre del año pasado. Es decir, un ajuste del 15% en términos reales sobre el poder de compra, la capacidad adquisitiva de los jubilados. 15% menos es como un recorte. Algunos recortes son nominales, como hizo la Alianza en el 2001-2002, y otros recortes se hacen con la inflación. Es decir, no los anuncia nadie, se anuncian los aumentos, y cómo te va comiendo la inflación el poder adquisitivo de la jubilación no se anuncia nadie. No lo anuncia nadie, obviamente nadie quiere asumir el costo político, pero existe. Entonces en junio del 2014 van a tener 15% menos de poder adquisitivo que en septiembre, pero van a estar incluso muy por debajo que obviamente junio del año pasado, junio del 2012, es decir, van a estar en un piso. Y tienen que bancarse los jubilados, a menos que la presidenta o Diego Ocio anuncien algún aumento extraordinario, van a tener que seguir bancándose julio, agosto, hasta septiembre, hasta el próximo aumento, el recorte de la jubilación. Con lo cual, el recorte de la jubilación puede ser del 17-18% en términos reales durante todo este periodo, pero es algo que viene ya desde fines del año pasado hasta que venga el nuevo aumento de la movilidad previsional. Bueno, este serrucho sería bárbaro, fantástico que alguien se lo mostrara a la presidenta. A mí me sorprendieron, incluso cuando vi estos gráficos y reviso estadística todos los días, hace tiempo que no veía el gráfico del serrucho, de cómo el serrucho es la metáfora perfecta de cómo serrucha la jubilación mínima, la asignación por hijo o el salario mínimo. Y no hay forma de escapar, por más aplauso que haya en Olivos o anuncio en cadena nacional, de esta lógica, a menos de que baje fuertemente la inflación. O a menos de que Cristina verdaderamente ya a partir de junio, por ejemplo, anuncie un aumento de 20% para los jubilados, que es otra forma de escapar y no forzar a los jubilados que tengan que padecer hasta septiembre el serrucho. Es decir, que los pongan en la picadora a más o menos 5 millones de jubilados que cobran la mínima. Diego, ya vamos a hablar un ratito de Cristina con el Te Deum, sí, con el arzobispo Mario Poli en la Catedral Metropolitana y en la Plaza de Mayo, encendida la presidenta. Sí, dos escenas, ¿no? Ayer importantes del 25 de mayo, por un lado, la iglesia otra vez como factor aglutinante, por la mañana en el Te Deum, con Cristina en primera fila, con Mauricio Macri, con otros funcionarios también importantes del gobierno nacional, como Amado Boudou, como Gerardo Zamora, el presidente provisional del Senado, toda una escena que hacía mucho no se veía. Eso lo vimos ayer a la mañana, vimos un discurso de Mario Poli, que es el arzobispo de Buenos Aires, designado por Bergoglio, que sigue en la línea de Francisco, ¿no? Esta línea de el diálogo, un poco la línea de cuiden a Cristina, de alguna manera, que algunos que viajaron al Vaticano recibieron ese mensaje. Bueno, eso se repitió ayer, pero después Cristina hizo su apropiación de ese discurso del arzobispo de Buenos Aires y habló ante mucha gente también en Plaza de Mayo sobre la unidad nacional. Me parece que el tema central del día de ayer fue, primero, en palabras de la Iglesia, la unidad nacional, la versión de la Iglesia y de Francisco de lo que debe ser la unidad nacional, y después Cristina ante el kirchnerismo y sectores que todavía apoyan al gobierno en Plaza de Mayo, también hablando de lo que debe ser la unidad nacional según la presidenta. Ahora, ¿Cristina está preocupada por la unidad nacional o la unidad del peronismo? Que no es lo mismo, pero para ella tal vez se equipara. Me parece que sí, lo que pasa es que no está muy claro cuál es el candidato del gobierno para ese 2015. Para encolumnar al peronismo hacia el 2015, Cristina todavía no tiene candidato, o por lo menos todavía no lo dio a conocer. Cristina ayer con todo en Plaza de Mayo hasta pidió disculpas, pidió perdón la presidenta. Sí. Por el tono en el que habla muchas veces. Que puede ser irritante para algunos sectores de la política y de la sociedad. Diciendo que sí, en algún momento irritó a alguien con su forma de hablar, con el tono que usa, pide disculpas, pero que bueno, hay un interés genuino de defender el interés nacional y no olvidarse de los pobres. Eso dijo ayer la presidenta. Y después volvió a la carga.
El 25 de mayo logró reunir a los protagonistas de la vida política nacional con la Iglesia Católica como factor aglutinante. Después de 8 años de ausencia, el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana volvió a convocar al kirchnerismo y a la presidenta de la Nación. Con Cristina Fernández y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en primera fila, el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli citó al Papa Francisco y llamó a superar los desencuentros en favor de los intereses nacionales. Hoy, o se apuesta por el diálogo, o se apuesta por la cultura del encuentro, o todos perdemos, todos perdemos. Por aquí va el camino fecundo, dice el Papa. Por la tarde, en Plaza de Mayo, la presidenta retomó la frase de Francisco y habló de la importancia de la unidad nacional desde su visión. Convoco en esta fiesta patria a la unidad nacional, pero no a cualquier unidad. No me interesa la unidad nacional para volver para atrás. No me interesa la unidad nacional para no ocuparse de los pobres, de los excluidos. En su discurso ante una multitud, Cristina comparó la década ganada con la revolución de 1810 e incluso con la gesta de Jesucristo. Se atrevió a cambiar las reglas preestablecidas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en estos años. La presidenta sostuvo que Argentina todavía está ante una oportunidad histórica que algunos quieren boicotear y criticó a los que asustan al pueblo. A diferencia de otras oportunidades, Cristina no apuntó contra nadie en especial y se esforzó incluso por hacer una autocrítica. Si a alguno le ofende por ahí mi estilo, mi forma de hablar, le pido perdón. Sepan que acaban a tener una presidenta que jamás va a traicionar los intereses del pueblo ni los intereses de la nación. A tono con el mensaje papal, el gobierno volvió al Te Deum y buscó poner a Francisco una vez más del lado de la Casa Rosada. Exactamente al revés de lo que sucedía en los años en los que Jorge Bergoglio atendía en la Catedral Metropolitana. Ya estamos con Facundo Moyano, diputado nacional, y además es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes, diputado nacional del bloque Cultura, Educación y Trabajo. Gracias por venir, Facundo. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cuál es tu visión de lo que dijo la presidenta ayer? Uno tiene la sensación de que Cristina está muy preocupada por tratar de alinear un peronismo que es indomable, ¿no?, en estos tiempos electorales. Bueno, en realidad es un mensaje fuerte en el medio de un contexto económico de contracción, de pérdida de poder adquisitivo, como bien lo decías vos, de los sectores más vulnerables, jubilados, sectores desocupados o que se encuentran en el trabajo informal. Creo que es un discurso, a mi entender, no acertado, y menos en boca de un presidente. Por supuesto que yo no soy quien para decirle a la presidenta qué tiene que decir, pero puedo opinar acerca de lo que me parece a mí. Me parece que, al revés de lo que dijo la presidenta, tendría que haber convocado en un contexto al que hacía referencia hace un rato, al diálogo, al consenso y justamente a la unidad nacional que le permita llegar de la mejor manera al 2015. ¿Vos ves hoy a la presidenta más preocupada por ordenar la economía o por jugar en esta interna política donde no se sabe si lo va a apoyar a Scioli, si van a salir 4 candidatos más del kirchnerismo puro y duro a la cancha? Yo creo que tiene que tener preocupación en las dos cosas, y fundamentalmente en ordenar la economía, porque es lo que va a incidir naturalmente en la cuestión política. Si hay una economía en donde seguimos perdiendo poder adquisitivo, donde los jubilados en 3 meses perdieron el aumento que les dieron de la actualización del primer semestre, me parece que eso va a incidir naturalmente en el orden político. Por eso me parece que, más allá de que por ahí se observa más preocupación en la cuestión política, en un PJ que está bastante desordenado, me parece que donde tendrían que poner más acento es en la cuestión económica. ¿Ustedes están percibiendo destrucción de puestos de trabajo o por ahora es simplemente recorte de horas extras y suspensiones? No, me parece que el hecho de que hayan suspensiones, cesantías, es la antesala de los despidos. Vemos cómo en la industria autopartista, cómo en la construcción se han perdido muchos puestos de trabajo. En la industria por ahí autopartista y la industria automotriz lo que vemos son suspensiones, pero en la industria de construcción ya hay muchos despidos. Prácticamente todas las fábricas automotrices están generando suspensiones, y esto, a nuestro entender, es la antesala de los despidos. Por eso hemos impulsado propuestas legislativas que en algún sentido previenen
que es la de la doble indemnización, que se trató en la sesión especial del miércoles pasado, y después una reformulación del fondo de desempleo que... pero la doble indemnización no avanza, digamos. No avanza porque no está no le dio los planes del gobierno, porque esto sería de alguna manera reconocer una realidad efectiva que se está suscitando en la economía en la Argentina, ¿no? Que hay suspensiones y que posiblemente se pueden dar despidos masivos. O sea, la doble indemnización lo que pretende es tener un efecto ante la posibilidad de despidos masivos que se pueden generar en un contexto donde hay industrias que están claramente siendo afectadas por la situación económica. Después está la reformulación del Fondo de Desempleo, que lo hemos presentado con varios diputados del Frente Renovador, entre ellos el jefe del interbloque del Frente Renovador, Mario Das Neves, Mirta Túndez y otros diputados, que trata de, ante una situación de despidos efectivos, tratar de que esto no impacte en el mercado interno. Por eso se reformula el Fondo de Desempleo, que está totalmente desactualizado, y hoy un trabajador que queda en situación de despido está cobrando 400 pesos. Tu viejo, ¿no? Hugo Moyano, cuando hace el paro del 10 de abril, después la movilización, ¿está planteando el reclamo sindical típico, porque la verdad es un contexto de estancamiento, con dificultades de puesto de trabajo y demás, o también está planteando un pliego de condiciones del sindicalismo a la dirigencia política, no solamente a Cristina, sino a los que vienen? ¿Sabes lo que pasa, Maxi? Que es muy difícil plantear cuestiones que vayan más allá del reclamo en un contexto político donde el sindicalismo no está incluido o no está integrado un proyecto. Entonces no le dejan otra alternativa al sindicalismo, que no deja de ser un sector de la economía, un sector social que tiene la obligación y la responsabilidad de reclamar por lo que representa, ¿no? Que es más de un tercio de los trabajadores en el país, ¿no? El sindicalismo reclama sobre cuestiones puntuales que tienen que ver con el sector que representa. Esa es la posición que le deja el gobierno al haber incidido, y hoy lo seguimos viendo, como incide en dividir a la CTA, que le declara ilegal la convocatoria de elecciones que hizo la CTA de Micheli. ¿Por qué? Por el solo hecho de no estar alineado, o mejor dicho, subordinado al gobierno nacional. Por eso vemos que de esta manera expulsó al movimiento obrero, lo dividió y no le deja otra posibilidad que el reclamo y que la protesta. Diego Guillermo, una pregunta para Facundo Moyano. Ahora vamos a hablar un poquito también del tablero político, de qué está pasando con los distintos candidatos y con quién juega el sindicalismo. Sí, Hugo Moyano la semana pasada o hace 10 días dijo: hoy no me representa ni Scioli ni Massa, ¿no? Fue una de las declaraciones que hizo en algún reportaje que le dieron. Vos en su momento estabas más cerca de Massa, ¿pensás como Hugo en ese caso? ¿Pensás distinto? ¿Tenés un proyecto en el cual te estás sintiendo parte o tenés esa misma distancia que Hugo Moyano? Mira, mi visión con respecto a quién apoya el sindicalismo de la CGT es la siguiente. Yo creo que la CGT no puede apoyar a un candidato. Me parece que dirigentes gremiales que integran la CGT pueden apostar por tal o cual candidato. Ahora, que la CGT, que es una institución de los trabajadores, una central obrera, apoye o se manifiesta a favor de un candidato, me parece que sería ir en contra de la naturaleza de esa institución, que tiene que tener un grado de autonomía y un grado de independencia con respecto al poder político. Por eso, en mi caso, yo he manifestado mi postura política. He dicho que Sergio Massa es un gran político, que tiene una gran capacidad de gestión, aunque también creo que hay otros candidatos que tienen mucho para mostrar y para ofrecer. Ahora, por eso, acá está el tablero, ¿no?, político. Está claro que te movés de este lado del tablero para allá, digamos. Con Scioli no tenés vínculo, digamos, o con Hermes Vina. No, sí, con el gobernador de la provincia tenemos contacto por una cuestión formal. Tenemos nuestra organización sindical, o sea, los trabajadores de Aubasa tienen parte de las acciones de esa empresa y gestionamos en conjunto una autopista que, bueno, gracias a Dios han tomado una decisión muy importante, relación formal en cuanto a eso. Y además Omar Plaine, relación con varios ministros. Omar Plaine, que es diputado y también muy cercano a Hugo Moyano, dentro de la CGT de Hugo Moyano, ha manifestado su preferencia política por Daniel Scioli, ¿no? Sí, fue candidato con De Narváez, ¿no? Bueno, claro, sí, pero hoy está muy cercano a Scioli, ha manifestado sí, que dentro del PJ él va a jugar con Daniel Scioli. Pero vos estuviste con Sergio Massa y después tuviste reuniones, encuentros, sonrisas, lo sigo fotos, teniendo, sí. y también con Mauricio Macri. Sí, sí. ¿No representan el mismo modelo político? No, no. Uno es peronista, el otro no es peronista. Digo, partiendo de eso, digo, hay diferencias. No, y después,
justamente para mostrarte una diferencia y ejemplificártelo, tuvimos con Mauricio Macri una pequeña discusión en cuanto al rol del Estado acerca en materia previsional. Bueno, criticaba una medida que para mí fue una de las medidas más acertadas que tuvo el gobierno nacional. En ese momento, más al frente del ANSES, la moratoria jubilatoria, no solamente fue una medida de contención social, sino una medida económica muy efectiva, porque sumaba un sector muy importante al consumo, y me parece que eso le dio dinámica al mercado interno. Y bueno, Mauricio Macri no compartía eso, tuvimos una pequeña discusión, pero una medida que generó 2,5 millones de jubilados, de gente que tenía la edad para jubilarse pero no tenía los aportes, que no se podría haber jubilado, que después hubiese estado por cero ingreso. Totalmente, que después se generaron algunas contradicciones en cuanto a los que habían aportado siempre y terminan cobrando igual, que me parece que es otra discusión, pero bueno, tuvimos diferencias y tenemos diferencias, eso no quita que nos podamos juntar y discutir o coincidir en determinadas cuestiones. Yo siempre he reivindicado cuestiones de la gestión de Macri que me parece que son para resaltar, y con Sergio Massa tengo una relación de amistad y trabajamos más allá de que habremos tenido alguna diferencia que también es natural en la política. Pero me parece que bueno, que no tienen la misma... Ahora, te hago una pregunta, porque vos estuviste en algún momento también con muy buena relación con los muchachos de la Cámpora, con la juventud sindical, acercándose a la juventud kirchnerista de la Cámpora. ¿Qué te dirían tus viejos amigos si te encontrás? Mirá, Facundo, estás muy corrido a la derecha, digamos. Estás mirando el margen derecho de la política. Que me lo diga quién. Y qué sé yo, el Cuervo Larroque... Que me lo digan militantes de un proyecto nacional que ajusta y que le hace perder, como bien mostrabas en los gráficos de cifra, plata a los jubilados, a los más desprotegidos. Que me lo digan militantes de un proyecto que ha evaluado y que sube la tasa de interés quitándole dinámica al mercado interno. Me parece que, o sea, la derecha no es a partir de lo simbólico, sino es a partir de lo real. Si me vienen a decir eso, gente que está apoyando un modelo económico que está haciendo que los más vulnerables pierdan, me parece que demasiada autoridad no tienen. Diego Yerobo, otra pregunta para Facundo Moyano, y un ratito estamos hablando ya con José Ignacio de Mendibún, en esta que arde la interna en el empresariado, los que están con Cristina, los que están con Mañeto y los que no saben dónde están. Sí, te quería preguntar por el proyecto contra el trabajo en negro que envió el Gobierno Nacional al Congreso, que se aprobó la semana pasada. Ustedes lo apoyaron, pero bueno, había críticas también, por ejemplo, de la CTA, de la línea de Genaro, diciendo que bueno, es la rebaja de aporte patronales clásica de Cavallo. ¿Ustedes por qué lo apoyaron? Lo apoyó, se aprobó por mayoría, ¿no? Pero ¿por qué lo apoyaron ustedes? Bueno, en ese punto en particular coincidimos con Víctor de Genaro, que también apoyaron el proyecto porque era contradictorio no apoyarlo. Y queda demostrado, ¿no?, que tanto en el 2009 como con Cavallo hubieron rebajas de contribuciones patronales y eso no sirvió y no alentó el trabajo o el blanqueo de trabajadores. Ahora después tenían puntos positivos, a nuestro entender, el REPSAL, que es el registro donde están los que cometen infracciones por tener a sus trabajadores en condición de no formalidad, me parece que es algo bueno. Por supuesto que después en un contexto general el proyecto no es otra cosa, o la ley mejor dicho, porque ya es ley, lo convertimos en ley, no es otra cosa que un maquillaje. Claramente el Estado ya tiene potestad y tiene facultades como para combatir el trabajo negro, y después de 10 años de crecimiento económico no lo ha hecho y tenemos más de un 35% de trabajo informal. Por eso nos parece que en principio es importante, porque el Estado se hace cargo de la responsabilidad de combatir este flagelo social que es el trabajo informal, ¿no? Al decir, bueno, lanzamos esto, una manera de dar respuesta a los reclamos de la CGT, nos dijeron que dentro de nuestros reclamos y del paro del 10 de abril no estaba contemplado el tema del trabajo no registrado, cosa que no es así, porque yo inclusive creo que en este canal de televisión también lo dije. Hay 4 millones de trabajadores negros. Uno de los puntos de la agenda sindical del paro del 10 de abril fue el trabajo no registrado. El gobierno de alguna manera quiso circunscribir todo a Barrio Nuevo y al mínimo no imponible y al piquete. Dijo, bueno, doy respuesta a lo que no piden estos sindicalistas, cosa que no es así, pero bueno, eso demuestra que es el Estado quien tiene la responsabilidad y quien tiene las herramientas institucionales para combatir esto. Ahora vamos a hablar con José Ignacio de Mendibún, diputado del Frente Renovador y vicepresidente de la UIA. Simplemente, de Mendibún, ¿hay riesgo de pérdida de puestos de trabajo? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy con el empleo en la Argentina? No, pues en nuestro sector en particular estamos haciendo lo imposible para que esto no se dé. ¿En el sector textil? Industrial en general. Vos sabés lo que significa para nosotros formar un trabajador. Es prácticamente, lo hemos vivido, la falta cuando hubo que tomarlos. Así que se apela a todo, cambio de turnos, lo que fuera, pero no a despidos. Así que todavía no ha habido despidos
en la magnitud que uno escucha, que está pasando en el sector industrial, y vamos a apelar, como se hizo también en la crisis del 2009, ¿no es cierto? ¿Puede llegar a funcionar como en el 2009 esto de los repro, es decir, que una parte del salario se pague con un subsidio estatal bajo condición que la empresa mantenga los puestos de trabajo? Yo creo que los resultados del 2009 fueron buenos. También es cierto que la salida fue rápida, ¿no? Entonces hay que ver las otras medidas con que el gobierno acompaña lo que hoy está pasando para que rebote lo antes posible esta caída a nivel de actividad. A ver, dos últimas preguntas para Moyano. Por un lado, paro del martes. El miércoles, Roberto Fernández de la UTA, la Unión Tranviaria Automotor, que está en la CGT de Moyano, ha anunciado un paro de colectivo. Están negociando ahí la paritaria. Pero bueno, el paro de colectivo genera transporte público un inconveniente grande, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, me parece que cada sindicato tiene la facultad y la responsabilidad de conducir su sector y a partir de la rentabilidad o a partir, bueno, del factor principal que incide en una negociación salarial, que es la inflación, porque o sea, vamos a poner las cosas como son. Hoy en la paritaria se discute inflación, entonces ante una expectativa inflacionaria muy alta, naturalmente los sindicatos van a tener una postura en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores. Cuando las empresas y el propio gobierno intentan ponerle un techo a esa paritaria, se genera un conflicto que es natural. Acá está Roberto Fernández, que fue clave en el paro del 10 de abril de Moyano porque paralizó los subtes y también los colectivos. Lo que pasa con Roberto Fernández de la UTA, que las propias empresas del colectivo aprietan al sindicato. ¿Por qué? Porque las empresas del colectivo dicen, bueno, ustedes quieren aumento salarial, y se dan vuelta y le piden a randazo más subsidios. Y le dicen, no, nosotros no le vamos a dar nada en el aumento salarial hasta que no nos den más subsidios. Entonces, bueno, Roberto Fernández tiene que anunciar el paro, también forzado también por la base, pues imagino que cada mes que se demora el cierre de la paritaria de los colectiveros, lo que hablamos del serrucho, digamos, van perdiendo poder adquisitivo. Totalmente. Hay una lógica perversa también que se ha instalado en todo el sector de transporte, ¿no? Claro, la misma lógica que vos detallabas en el serrucho en los sectores más vulnerables, la asignación universal y los jubilados, se da también en las paritarias, porque lo que se gana en una paritaria después se pierde con la inflación, y en este caso hace 2 años por lo menos que la inflación le viene ganando a la paritaria, y por eso, bueno, esta situación en la que la paritaria depende del subsidio del gobierno es la situación que ha generado el propio gobierno. Por eso, digo, el trabajo de un sindicalista, lo que tiene que hacer un sindicalista es no permitir que el trabajador que representa, mejor dicho, pierda plata. Y bueno, al tener esta imposibilidad de poder discutir en libertad, porque las paritarias, o sea, queda demostrado que no son libres, porque cuando llegás con un acuerdo entre empresas y gremio al Ministerio de Trabajo, te lo pisan. Tengo una última, y hablando de nuevo del tablero político, el sindicalismo, fundamentalmente de cuño peronista, ¿no? Si bien hay sectores de izquierda que están ganando fuerza en los sindicatos de base, ¿les puede dar alguna chance algún día, por ejemplo, a Cobos o a Wiener? Porque uno imagina un paro nacional con Moyano, Caló, Barrio Nuevo, todos unidos. Sí. Porque claro, cuando hay un peronista gobernando, Scioli, Massa, Cristina, se dividen, porque ponen fichita de un lado, ponen fichita de otro. Ahora, uno imagina a Macri, uno imagina a Wiener, a Cobos, y dice, bueno, el sindicalismo va todo junto también mezclando los intereses sindicales, propiamente dicho, los intereses partidarios del peronismo. ¿Le hicieron, cuántos paros le hicieron a Alfonsín? 13 paros, Alfonsín. No digo que no hubiera motivo para hacerle paros, pero a Menem no. Fíjate, Menem, Moyano sí estaba en la vereda de enfrente, luchando y denunciando, pero estaban los gordos apoyando a Menem y demás. Con Cristina de nuevo se divide. ¿Hay chance que en el futuro... Ahora se da un poco lo mismo, ¿no? Bueno, Moyano de un lado y los gordos también con Cristina. Pero digo, ¿hay chance que en el futuro pueda también haber la posibilidad de que el sindicalismo le dé una chance a un dirigente político no peronista que también pueda ordenar las cosas, que no tenga la amenaza de una CGT unida en contra? Maxi, no va a depender del sindicalismo, porque vos lo estás poniendo como que el sindicalismo es solamente un factor de presión. Yo te explicaba por qué hoy el sindicalismo no tiene otra posibilidad que el reclamo y la protesta, porque es el gobierno nacional peronista, por lo menos en los papeles, el que lo pone en esa situación. Ahora, si hay un gobierno peronista o no peronista, pero que trata de integrar al sindicalismo como un factor no de presión, no de reclamo, sino de previsibilidad para la economía, naturalmente no van a haber conflictos, pero no depende de si es peronista o no peronista, depende que tenga la voluntad política de integrar y no de expulsar. Facundo Moyano, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Diego, dame una línea simplemente de lo que asombró el fin de semana, 25 de mayo,
Martín Insaurralde con Jessica Sirio festejando el 25 de mayo en Tigre. No estuvo ni en Plaza de Mayo, ni en La Plata con Scioli, estuvo en Tigre con Sergio Massa. Sí, Martín Insaurralde, que fue el candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Ese es Sergio Massa abrazando a Jessica Sirio. Sí, va seguido por Tigre, ya estuvo hace poco. Bueno, le estoy saludando. Estuvo para otro desfile de modas con Sergio Massa en su momento. En este caso no hay foto de Sergio Massa y Martín Insaurralde, pero ahí estás viendo la foto de Massa abrazando a Jessica Sirio en un desfile de modas que se hizo ayer en Tigre. Y por otro lado hay otra foto donde está Martín Insaurralde con el intendente, el sucesor de Massa, que es Julio Zamora. No se mezclaron, pero bueno, se encargó Insaurralde, se encargó Massa de que esto circule y se vea, ¿no? Es casi una mojada de oreja de Insaurralde, por un lado, al kirchnerismo, que estaba en ese momento convocado en la Plaza de Mayo, y también a Scioli, ¿no? Porque se supone que Scioli lo está pensando hoy Insaurralde como su candidato a gobernador. Las encuestas que maneja Scioli dicen que Insaurralde es el que más mide en la provincia de Buenos Aires. Bueno, busca el intendente de Loma de Zamora, el ex intendente de Loma de Zamora, un poco de autonomía, que se peleen un poco por él. Se está cotizando Insaurralde, ¿eh? De un lado, hoy estuvo con Iván Budassi, el director de ARBA, de uno de los hombres de confianza de Scioli, es decir, está permanentemente con Scioli, está haciendo campaña con Scioli, estuvo con Karina Reabolini el fin de semana haciendo campaña, y por otro lado apareció en Tigre el domingo. Dicen que mide bien en las encuestas, que le subió mucho el perfil la campaña del año pasado, entonces bueno, está ahí entre Scioli y Massa. En el Frente Renovador, esa foto generó también un terremoto, porque hay muchos candidatos. Hay candidatos a gobernador. El Frente Renovador tiene una fila de candidatos. Darío Giustosi, sí, el ex intendente Almirante Brown, que dice Joaquín que estaba quietrina, sí, que estaba muy enojado por esa foto de Insaurralde acercándose al Frente Renovador. El kirchnerismo lo viene criticando mucho. Bueno, salió Delía, ¿qué dijo? Delía no dijo diciendo con Kuhn que la Bataclana no es ella, sino que es él. Dijo y escribió esto. Y hoy escribió esto, sí. El miserable por Martín Insaurralde que tuvimos de candidato a diputado nacional fue a festejar el 25 de mayo a Tigre con Sergio Massa. Bueno, haciendo ruido Insaurralde por su coqueteo, por un lado con Scioli y por otro lado con Sergio Massa. José Ignacio de Mendiguren, gracias por venir de nuevo. Bueno, ¿en qué situación estamos de la economía de Mendiguren? Complicada, ¿no? Yo creo que estamos... No nos sorprende haber llegado, sabíamos que íbamos a pasar esto. En el mes de enero tuvimos un problema bastante serio donde todas las variables se desacomodaban. Creíamos que ahí había que hacer intervención rápida, creo que se ha hecho. Creo que ha habido un triunfo, digamos, momentáneo del sector financiero, en el sentido de que el torniquete, digamos, que hubo que aplicar en ese momento para parar esa hemorragia, sabíamos en qué consistía, que subir la tasa de interés. Después el gobierno volvió a tentarse en dejar el dólar en 8 a pesar de la inflación. Esto ya lo conocemos, tipo de cambio utilizado para disciplinar precios y suba de tasa de interés, históricamente le llamamos bicicleta financiera. Sabemos que esto es peligroso, puede servir del corto plazo, pero sabemos que en el largo plazo lo que genera, caída a nivel de actividad, caída de inversión, caída del consumo, es decir, pero no solamente la caída, sino que acelera la caída del consumo. Vos fíjate lo que vos estuviste mostrando hoy, fíjate la cantidad de esa gente que hoy consumía, que era tentada a consumir el año pasado, que le quedó alguna cuota que hoy le está llegando la tarjeta y encuentra tasas del 80, del 75%, el bolsillo es uno solo, lo que está haciendo ahí es muy fuerte. Además, una de las fortalezas de cómo se creció este año tenía dos patas. Una que era la generación de empleo y la otra la redistribución del ingreso. En el caso de las pymes hace ya más de 2 años y pico que no se generan nuevos empleos y la redistribución del ingreso está siendo afectada, está claro lo que vos mostraste. Estas dos cosas juntas a vos te da un escenario hacia adelante que me subiste la tasa, veo que mi empresa no toma gente y es más, esperemos que no empiece a suspender. Esa caída del consumo lo acelerás, es decir, terminás de gastar en todo aquello que no te signifique indispensable. Entonces se produce ese aceleramiento de la caída a nivel de actividad. Yo creo el círculo vicioso en el que nadie quería entrar. Ya lo conocimos. Por un lado la devaluación, por otro lado el enfriamiento del consumo, de la economía. Vos te acordás que acá, con vos hace edad de 3 años, yo decía... Proteger el mercado interno. No hay que enfriar la economía, hay que calentar la inversión. Bueno, está claro que esto no se hizo. Todas las sugerencias de Moreno, que tantas veces hablamos acá, era precisamente todo lo posible para ahuyentar la inversión. Y bueno, llega un momento que te encontrás con esto. No es difícil. El tema es cómo sigue, ¿no? El tema es cómo sigue. Yo creo que es clave que el gobierno dé señales también, que no solamente lo único que hay es ajuste. Nosotros hemos propuesto el Frente Renovador, por ejemplo, aunque parezca una cosa menor,
pero por permitir a las pequeñas y medianas empresas hoy que desgraven del impuesto a las ganancias para bienes de capital, etcétera, que prácticamente no tiene costo fiscal porque lo hemos explicado, que sabemos que eso va a comprar máquinas, con tanto va a generar el círculo virtuoso. Además, de esa forma virtuosa se compromete a no despedir por el periodo que valga, y no lo tomamos. Por ejemplo, negarse a debatir algo concreto en el Congreso el otro día, el tema de impuestos a las ganancias. Pues fíjate, y cierto, el impuesto a las ganancias está afectando a lo mejor 1.200.000 personas. Si se deja después de la paritaria, pasa a afectar 2,5 millones de personas. Entonces, que vos, por ejemplo, sinceramente no encuentro la explicación, que vos no le permitas a un trabajador descontar del impuesto a la ganancia el alquiler, que alguien puede dar, si es los intereses de un crédito hipotecario, puede, el alquiler no. ¿Cuánto significa esto? Vos fíjate otro tema concreto que se podía dar en sentido positivo. Lo tiene la UI, hicimos una investigación de por qué las empresas creen que pueden volver a exportar. Solamente el 24% dijo el problema es tipo de cambio. El resto lo que te dijo, no me están devolviendo los reintegros, no hay devolución de IVA, la presión tributaria. Entonces, muchas cosas que se pueden hacer para que no caigamos en el tema del ajuste y sí pongamos hacia adelante la posibilidad de que hay partida. Y además, tengo que hacer una tanda muy cortita y ahora seguimos. Te recuerdo, todas las mañanas, 9:30 de la mañana, te espero en Latina, en FM Latina, FM 101.1 al máximo. Nos podés escuchar todas las mañanas de 9:30 a 1 de la tarde ahí en Latina. Tanda muy pero muy cortita y volvemos, no te vayas. Y Somiers, Luna del Sur. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Seguimos con José Ignacio de Mendiguren, diputado del Frente Renovador y vicepresidente de la UIA. ¿Con quién está jugando el poder económico hoy? ¿Qué está esperando el poder económico, los empresarios en estos meses? Yo creo que básicamente está atento, ¿no es cierto? Atento a lo que viene. Creo que hay una esperanza de cambio que hace bien. Es decir, sabemos que la situación de hoy hay un problema, pero sabemos que va a haber un cambio. Eso serena un poco la expectativa de mediano plazo. Se ve que lo que va a venir, esta es la sensación generalizada, ¿no? Va a mejorar lo que hoy está. Vemos que hay sectores muy concretos de la economía que están para recibir inversiones rápido. Yo te digo, yo estoy en condiciones de decirte y firmarte y apostarte de que si la Argentina se serena y hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer, Argentina no está para enfrentar una situación de restricción externa de falta de dólares. El problema de Argentina en mediano plazo va a ser el exceso de dólares que pueden generar las inversiones que en temas muy concretos como energía, minería, telecomunicaciones, estás a la puerta de entrar. La última, Diego, para de Mendiguren. Sí, ¿Massa es el candidato preferido de los empresarios? Usted que los conoce, que trabaja en ese sector.
Sí, yo, bueno, de los que yo conozco, capaz que me dieron una cosa, yo creo que sí, que Sergio le despierta primero una gran vocación de cambio, ¿no? Creo que Sergio, lo que la gente también elogia es el equipo. Él ha mostrado un equipo de intendentes con mucha gestión, un equipo de intendentes que juegan, que no es que se quedan en lo cómodo porque la situación era mejor quedarse que enfrentar, cuando tocó el año pasado, enfrentar al gobierno nacional y al gobierno provincial. Y esto es muy importante cuando vos... Y después, algo que nosotros valoramos de ese equipo, es que comparten su información. Uno de los problemas en la Argentina siempre es el individualismo, cada uno trabaja en forma individual, y acá ese grupo de intendentes demostró que comparte sus temas de seguridad, que comparte sus temas de... Entonces eso se observa como algo positivo. Y después la gestión. Yo creo que la política va a requerir en el futuro mucha gestión, no solamente grandes enunciados políticos, y creo que hay pocos lugares que puede mostrar tanta gente en la gestión diaria. De Meniguren, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Gracias. Nos vamos volando a la tanda y nos despedimos. Ya volvemos, no te vayas. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. A ver, Sofi, préstame. ¿Cómo hace? Ah, tiene el Coinor. Y sí, tiene el Coinor. Cada vez que laves, pasa todo por el Coinor. Y listo. El Coinor es el Coinor, poderoso el chiquitín. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Para la tos, Pulmoclar. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmoclar moviliza la mucosidad bronquial. Pulmoclar estimula la expectoración. Pulmoclar despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmoclar. Pregúntele a su farmacéutico. ¿Estás construyendo tu casa? Instala la marca líder, Rotoplas, el único tanque para agua con garantía de por vida.
Él es Juan y como asumió que los chicos ya crecieron, pensó que era momento de cambiar su auto por uno más pequeño. Entonces lo publicó gratis en alamaula.com y lo vendió al instante. Fácil y sin comisión. alamaula.com. ¡A la maula! Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Batimat Expo Vivienda. Encuentre todos los productos para la construcción, pisos, pinturas, amoblamientos, sanitarios, griferías. Batimat Expo Vivienda. Visítela del miércoles 4 al sábado 7 de junio en La Rural, de 14 a 21 horas. Sigas Termofusión. El sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión. Triple seguridad en la conducción de gas. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 Decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bienvenidos a bordo. ¿Cómo es posible que se imagine que puede funcionar una candidatura de Kicillof? En Argentina hubo devaluación gradual, después hubo una devaluación involuntaria no gradual y no hay medidas complementarias. La noticia para los medios es cuando un avión se cae. Y naturalmente que es cuando un avión se cae, porque lo otro es la normalidad. Y a ustedes los veo el próximo lunes. Hasta luego. Não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão. Bien, nos estamos retirando, nos reencontramos mañana como siempre aquí a las 9 de la noche en Plan M. Quédense en Canal 26 porque ya llega La Mirada de Roberto García. Chau, pásenla bien.